Aquel día caminé hacia la plaza para vender lo único que me quedaba de mi madre. Lo que no sabía era que también iba a encontrar al hombre que me rompió el corazón 7 años atrás. Hay pérdidas que no se anuncian, que llegan despacio, disfrazadas de decisiones necesarias, hasta que un día una mujer sale a la calle con la espalda recta y el corazón apretado, dispuesta a soltar lo que más quiere para salvar lo que más necesita. Gloria Ruiz lo sabía aquella mañana, en el año de 1870, y aún así siguió caminando, llevando consigo la última herencia viva que su madre le había dejado, una yegua llamada Canela, rumbo a la plaza donde pensaba venderla para salvar a la única familia que le quedaba. Lo que Gloria no sabía, lo que nadie en Ronda supo hasta que el carruaje dobló por la calle Mayor, era que ese mismo día regresaba a la ciudad el hombre que había partido hace 7 años, diciéndole que volvería pronto. Enrique de Serranilla había heredado el ducado tras la muerte de su padre, y traía consigo un hijo pequeño, una deuda que no se paga con dinero, y la certeza de que la mujer que nunca olvidó seguía viviendo en algún lugar de esas calles empedradas. Los dos llegaron a Ronda el mismo día de otoño de 1870, sin saberlo el uno del otro. Y se encontraron donde se encuentran todas las cosas inevitables, en el lugar más concurrido, a plena luz, sin que ninguno de los dos tuviera dónde esconderse. Pero para entender lo que ocurrió en esa plaza, hay que saber primero qué caminos distintos los llevaron hasta allí. Gloria Ruiz tenía 29 años, cabello oscuro y ojos que guardaban una firmeza tranquila, incluso cuando todo alrededor se derrumbaba. Quedó huérfana siendo todavía una niña, y su padrino Julio asumió su crianza. Trabajó honestamente durante décadas para que no le faltara nada. Nunca la hizo sentir que era una carga. La crió como a una hija. Gloria aprendió con él lo que es la dignidad, lo que es el silencio, lo que es cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Hacía 1 año había perdido el trabajo que le daba el sustento a los dos. Y Julio, consumido por una culpa que ella tardó en entender del todo, se había ido apagando semana a semana. Cuando al fin lo supo, todo cayó de golpe. Unos hombres habían llegado con papeles y promesas, con el lenguaje seguro de quienes saben exactamente qué decirle a alguien que necesita creer. Le vendieron tierras que no existían. Le cobraron por un futuro que nunca llegaría. Y Julio, que había trabajado toda su vida para tener algo que dejarle a Gloria, despertó un día con las manos vacías y la vergüenza instalada en el pecho como una piedra que no se puede sacar. Desde entonces no era el mismo. Comía poco, hablaba menos. Se sentaba junto a la ventana y miraba la calle con los ojos de quien espera que el daño hecho se deshaga solo. Gloria lo había visto encogerse semana tras semana y había buscado trabajo. Lo había perdido, lo había buscado de nuevo, y el mercado de Ronda en aquel otoño de 1870 no tenía mucho que ofrecer a una mujer sola, sin recomendaciones ni apellido que pesara, así que llegó hasta Canela. Canela se llamaba, aunque hacía años que nadie la llamaba así en voz alta salvo ella. En las mañanas tranquilas, cuando le llevaba un puñado de avena y le hablaba bajito, como se le habla a alguien que entiende. La había heredado de su madre junto con muy poco más. Una caja de madera con 2 cartas, un rosario de cuentas azules y la certeza de que el amor verdadero siempre deja algo detrás. Canela era ese algo. La prueba de que hubo una mujer que vivió, que quiso, que dejó una hija en el mundo antes de irse, y ahora Gloria la llevaba a vender. La plaza mayor comenzaba a llenarse cuando Gloria ató a la yegua junto a la fuente y se colocó de pie a su lado, la espalda recta, la mirada al frente. No puso letrero, no hizo falta. En un pueblo como Ronda, basta con pararse en el lugar correcto con algo que vender para que los interesados aparezcan solos. Aparecieron. Un tratante de ganado le ofreció la mitad de lo que valía.
un hombre con botas nuevas y cara de pocos escrúpulos, intentó regatear antes de siquiera preguntar la edad del animal. Una mujer mayor se acercó, tocó el lomo de Canela con dedos expertos y sacudió la cabeza como si la yegua tuviera algún defecto que solo ella podía ver. Gloria respondió a todo con calma. Fue entonces cuando el carruaje se detuvo demasiado cerca. No levantó la vista de inmediato. Pero algo en el silencio que siguió, en la forma en que el murmullo de la plaza pareció reorganizarse alrededor de un punto fijo, la obligó a mirar. Y cuando lo hizo, el mundo tardó un segundo exacto en volver a funcionar. Enrique de Serranilla se había bajado del carruaje con la misma naturalidad con que los hombres de su clase hacen todo, como si el espacio que ocupan les perteneciera por derecho de nacimiento. 35 años llevaba bien puestos, con esa gravedad serena que da el tiempo cuando no se ha desperdiciado del todo. Vestía de viaje, sin los ornamentos que habría lucido en la corte, pero la calidad de la tela y el porte de los hombros decían lo que las palabras no necesitaban decir. Había regresado a Ronda para hacerse cargo del ducado que su padre le dejó, y la ciudad entera lo sabía desde la noche anterior. Gloria no lo supo hasta ese momento. Sus miradas se encontraron con la precisión involuntaria de dos cosas que siempre gravitaron la una hacia la otra. No hubo sorpresa en los ojos de él, o si la hubo, la dominó antes de que pudiera verse. En los de ella tampoco hubo sorpresa, sino algo más difícil de nombrar. El reconocimiento de algo que se creía enterrado y que de pronto se descubre vivo todavía, respirando bajo la tierra removida. Enrique dio un paso hacia ella. Gloria no retrocedió. «¡Gloria!», dijo él, y en cómo pronunció su nombre había una historia entera que ninguno de los dos estaba dispuesto a abrir en medio de una plaza. «Don Enrique», respondió ella, y el tratamiento formal cayó entre los dos como una puerta cerrada con llave. Él dirigió la mirada hacia Canela, la reconoció de inmediato. Gloria lo vio en la forma en que algo se tensó brevemente en su mandíbula. «¿Estás vendiendo a Canela?», preguntó. «Estoy haciendo lo que es necesario hacer», dijo Gloria, y su voz no tembló. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz más baja. «Nada que sea de su incumbencia». «Gloria, don Enrique», repitió ella, con más firmeza esta vez. Él exhaló despacio. Miró a Canela, luego la miró a ella. «¿Cuánto pides por ella?», preguntó. Gloria lo miró un momento largo antes de responder. «No se la vendo a usted», dijo. Enrique no dijo nada. Esperó. «No quiero deberle nada», añadió ella, con una voz que no temblaba pero que costaba. «Ni a usted ni a nadie». Él asintió despacio, sin apartar los ojos de ella. Luego dio un paso atrás, recogió el sombrero y se alejó sin decir más. Gloria esperó a que el carruaje desapareciera por la esquina. Luego vendió a Canela al primer comprador que ofreció un precio justo. Un hombre de mediana edad, con cara de pocos adornos, que pagó lo que correspondía y se fue sin hacer preguntas. Lo vio alejarse llevándose a Canela por la calle empedrada, y solo cuando el carruaje dobló la esquina y desapareció de su vista, permitió que los dedos con los que apretaba las monedas temblaran un poco, solo un poco, antes de cerrar el puño con fuerza y seguir adelante. Pasaron 4 días. Cada uno trajo algo que resolver: el pago del casero, la medicina de Julio, la búsqueda de trabajo que no aparecía. Las monedas alcanzaron para cubrir lo urgente, pero lo urgente tenía la mala costumbre de renovarse solo. Fue en la tarde del 4.º día cuando llamaron a la puerta. Gloria abrió esperando cualquier cosa menos lo que encontró. Enrique de Serranilla estaba en el umbral sin el carruaje, sin acompañantes, con el sombrero en la mano. «Necesito hablar con usted», dijo. Gloria no se apartó de inmediato. «Don Enrique», respondió, con el mismo tono medido del día de la plaza. «No vengo a ofrecerle caridad», dijo él. «Vengo a ofrecerle trabajo».
Ella lo dejó pasar. Se sentaron en la sala pequeña donde Julio dormitaba en el sillón del rincón, y Enrique explicó con la brevedad de quien respeta el tiempo ajeno. Su abuela, doña Lucía, tenía 74 años y una salud que pedía compañía constante. No era una enferma grave, pero era frágil, olvidadiza en los bordes, y los días largos de la casona de Serranilla no le hacían bien a la soledad. Necesitaba una persona de confianza que la acompañara, le leyera, le ayudara con las cosas pequeñas que las manos viejas ya no hacían bien. El pago sería justo, puntual, y venía acompañado de comida y de lo que hiciera falta. Gloria escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio breve. ¿Por qué yo?, preguntó. Enrique sostuvo su mirada. Porque la conozco, dijo simplemente, y porque sé que doña Lucía estará bien con usted. Gloria miró hacia Julio, que había abierto los ojos y observaba la escena con esa quietud de los enfermos que han aprendido a leer el aire antes de hablar. El viejo asintió apenas, un movimiento tan pequeño que solo ella podía verlo. «Acepto», dijo Gloria. Lo que Gloria no supo entonces, ni durante mucho tiempo, fue que esa misma tarde Enrique había localizado al hombre que compró a Canela en la plaza. Negoció en privado, pagó lo que pidieron sin regatear y mandó a la yegua a una propiedad pequeña que el ducado tenía a 2 leguas de ronda. No dijo nada, no había nada que decir. Llegó a la casona de Serranilla 3 días después, con una bolsa de ropa y la caja de madera de su madre bajo el brazo. La casa estaba en las afueras de Ronda, donde el terreno comenzaba a abrirse hacia la serranía y el aire olía a tomillo y a piedra húmeda. Era una construcción antigua, de muros gruesos y ventanas altas, con una fuente en el patio interior que murmuraba sola. No era un palacio, pero tenía la solidez tranquila de los lugares que han visto mucho y han guardado silencio sobre todo. Presentación. La criada la recibió en la entrada y la condujo hasta el ala donde vivía doña Lucía. Fue en el patio, antes de llegar a las habitaciones de la anciana, donde lo vio. Nicolás estaba sentado en el suelo junto a la fuente, con las rodillas dobladas y los ojos fijos en el agua. Tendría 3 años, quizás un poco más. El cabello oscuro le caía sobre la frente. Los zapatos estaban torcidos porque nadie los había abrochado bien esa mañana, y en las manos sostenía una piedra pequeña con la concentración absoluta que solo tienen los niños y los sabios. No levantó la vista cuando Gloria pasó cerca. Ella tampoco se detuvo. Doña Lucía la esperaba, sentada junto a la ventana de su cuarto, envuelta en un chal de lana a pesar del calor templado de la tarde. Era una mujer pequeña, de huesos finos y piel que el tiempo había vuelto transparente en los bordes, pero con unos ojos oscuros y vivos que desmentían cualquier idea de fragilidad. Observó a Gloria entrar con la misma atención con que un pájaro observa algo nuevo en su territorio, sin miedo, con curiosidad genuina. «Así que tú eres Gloria», dijo, y en su voz había una calidez directa, sin adornos. «Sí, doña Lucía, siéntate. No me gustan las personas que se quedan de pie cuando hay sillas». Gloria obedeció. La anciana le preguntó por Julio, por su vida, por lo que le gustaba leer. No le preguntó por Enrique. Cuando Gloria se levantó para retirarse al cuarto que le habían asignado, doña Lucía la tomó de la mano con una suavidad que no pedía permiso. «Me alegra que hayas venido», dijo mirándola a los ojos. «Esta casa necesitaba más vida de la que tiene». Gloria asintió, murmuró las palabras correctas y salió al corredor. Caminó despacio hasta su cuarto, dejó la bolsa sobre la cama, abrió la ventana que daba al patio interior y miró hacia abajo. Nicolás seguía junto a la fuente. Ahora tenía 2 piedras, y Enrique estaba de pie a poca distancia, observando al niño. Sintió que Gloria lo miraba antes de voltearse. Levantó los ojos hacia la ventana,
Ella no se apartó a tiempo. Se miraron un segundo, apenas uno, antes de que Gloria cerrara los postigos con calma deliberada y se sentara en el borde de la cama en la penumbra quieta del cuarto. Afuera, el agua de la fuente seguía murmurando sola. Los días en la casona de Serranilla tenían un ritmo propio. Gloria se despertaba antes del amanecer, bajaba a la cocina donde Presentación ya tenía el fuego encendido, y luego subía a las habitaciones de doña Lucía para comenzar el día. La anciana no quería enfermera ni sirvienta, quería compañía, que alguien le leyera las cartas de sus sobrinas en Málaga, que le ayudara a desenredar la lana cuando los dedos no obedecían, que se sentara con ella a ver cómo la luz cambiaba sobre los tejados de Ronda. Tenía opiniones firmes sobre todo, y hablaba de Enrique con naturalidad, sin trampa aparente, como quien menciona el tiempo. Gloria aprendió a escuchar sin responder demasiado. De niño era terco como una mula, dijo doña Lucía una mañana, sin levantar los ojos de la labor que intentaba sostener entre los dedos. Se caía, se levantaba y volvía a hacer exactamente lo mismo que lo había hecho caer. Su madre decía que eso era valentía. Yo decía que era orgullo. Las dos teníamos razón. Gloria siguió pasando las páginas del libro que tenía en las manos. ¿Lo conocías antes?, preguntó la anciana, con la misma entonación que habría usado para preguntar si había probado alguna vez las naranjas de Sevilla. Nos conocimos hace algunos años, respondió Gloria, con cuidado. Doña Lucía asintió despacio. Los años hacen cosas raras con las personas, dijo, y no añadió nada más. Fue Nicolás quien rompió primero el hielo. No lo hizo con palabras, porque Nicolás era un niño de pocas palabras y muchas observaciones. Lo hizo un martes por la tarde, cuando Gloria cruzaba el patio con una bandeja y él estaba sentado en su lugar habitual junto a la fuente, esta vez con un barco de papel que no conseguía mantenerse a flote. El barco se hundía cada vez que lo ponía en el agua. Él lo sacaba, lo sacudía, lo volvía a poner, se hundía, lo sacaba, lo volvía a poner. Gloria se detuvo. Dejó la bandeja en el banco de piedra, tomó el barco de papel con cuidado, lo dobló por las esquinas de una manera diferente, impermeabilizando los bordes tanto como el papel permitía, y lo colocó en el agua. El barco flotó. No por mucho tiempo, pero flotó. Nicolás la miró. Tenía los ojos de su padre, esa misma oscuridad tranquila que observaba antes de concluir. Gloria recogió la bandeja y siguió su camino. Al día siguiente, Nicolás estaba esperándola en el patio con otro barco de papel. Así empezó todo. En los días que siguieron, sin que nadie lo decidiera en voz alta, Nicolás comenzó a aparecer cerca de donde Gloria estuviera. No pedía nada, no interrumpía, simplemente estaba. Se sentaba en el suelo del cuarto de doña Lucía mientras Gloria le leía a la anciana, con los ojos entreabiertos y la piedra de siempre entre los dedos. Esperaba en el corredor cuando Gloria bajaba a buscar algo a la cocina. Una tarde, cuando ella estaba remendando una manga del chal de Lucía junto a la ventana, se subió al sillón de al lado sin decir nada y se quedó dormido con la cabeza apoyada contra su brazo. Gloria no se movió hasta que Presentación vino a buscarlo. Se cruzaba con Enrique en los corredores, en el patio, en la entrada cuando él volvía de sus gestiones. Él inclinaba la cabeza levemente. Ella respondía con el mismo gesto. Palabras cuando eran necesarias, silencio cuando no lo eran. Pero los equilibrios sostenidos por esfuerzo tienen la costumbre de cansarse solos. Una noche, tarde, Gloria bajó a buscar agua. Entró a la sala y encontró a Enrique sentado ante el escritorio, con papeles extendidos frente a él. «Perdone», dijo Gloria. «No sabía que estaba aquí». «No importa», respondió él, sin levantar la vista. Ella fue hacia la jarra de agua, sirvió un vaso y estaba a punto de retirarse cuando la voz de Enrique la detuvo. «¿Julio está mejor?» Gloria se volvió despacio.
Algo mejor, dijo. Enrique asintió, mirando los papeles sin verlos. Me alegra, don Enrique, dijo Gloria. ¿Qué son esos papeles? Él dudó un instante. Documentos sobre las tierras que vendieron a Julio. Estoy tratando de entender cómo funcionó el engaño. ¿Por qué? Porque lo que le hicieron estuvo mal, dijo. Y porque tengo los medios para averiguar quiénes fueron. No le pedí eso. Lo sé. No quiero deberle nada más de lo que ya le debo. No le estoy pidiendo que me deba nada, Gloria. Fue la primera vez que pronunció su nombre sin el tratamiento, sin la distancia formal, en todos los días que llevaban bajo el mismo techo. Ninguno de los dos lo señaló, pero los dos lo oyeron. Gloria apretó el vaso entre los dedos un momento. Dio media vuelta para retirarse y el pie derecho encontró el escalón bajo que separaba el estudio del corredor. Ese escalón que Presentación le había advertido el primer día y que ella siempre recordaba en la luz del día. En la oscuridad, no. Perdió el equilibrio en silencio, sin tiempo para prepararse. Enrique se levantó por reflejo. La tomó por la cintura antes de que cayera, y los dos quedaron inmóviles en esa posición que no habían buscado. Él de pie, ella con una mano apoyada en su pecho para sostenerse, los dos respirando el mismo aire quieto de la casa dormida. Gloria sintió el calor de él a través de la tela, y un olor a madera y a tinta, y a algo más antiguo que no supo nombrar, pero que reconoció sin querer. Ninguno habló. Enrique no la soltó de inmediato. Ella no se apartó de inmediato. Hubo un segundo, uno solo, cargado como los segundos que duran años, en que los ojos de los dos estuvieron demasiado cerca en la penumbra. Fue Gloria quien se movió primero. Se enderezó despacio, retiró la mano de su pecho con una calma que le costó más de lo que nadie habría podido ver, y recogió el vaso que había caído sin romperse. «Gracias», dijo, y su voz sonó exactamente como quería que sonara. Serena, sin fisuras. «Buenas noches, don Enrique», añadió, y subió las escaleras sin mirar atrás, con los dedos todavía tibios del contacto y el corazón haciendo un ruido que agradeció que él no pudiera oír. Doña Lucía, que no dormía tan profundo como aparentaba, oyó los pasos de Gloria en el corredor superior, más rápidos que de costumbre, y sonrió hacia la oscuridad de su cuarto. Octubre llegó a Ronda con viento del norte y las primeras lluvias de la serranía. Nicolás había descubierto que las hojas flotaban mejor que los barcos de papel, y Gloria lo encontraba a menudo agachado junto al agua con las mejillas coloradas y una seriedad de investigador que ella había dejado de encontrar graciosa para empezar a encontrar entrañable. Desde la noche de los papeles algo había cambiado, tan levemente que habría sido imposible señalarlo, pero Gloria lo sentía en cada cruce de miradas, en la distancia que él mantenía siempre calculada. Había visto los papeles multiplicarse sobre el escritorio y las cartas que llegaban desde Sevilla y desde Málaga. Fue doña Lucía quien lo nombró primero, con la franqueza que se había convertido en su forma favorita de decir las cosas importantes. Era una tarde de lluvia, y Gloria le leía en voz alta cuando la anciana habló sin abrir los ojos del todo. «Enrique te quería mucho, ¿sabes?» Gloria bajó el vaso despacio. «Doña Lucía, no te estoy preguntando nada», dijo la anciana, con suavidad pero con firmeza. «Te estoy diciendo algo. Hay diferencia». Gloria no respondió. «Cuando se fue de Ronda», continuó doña Lucía, abriendo los ojos ahora y mirando hacia la ventana, «no se fue porque quisiera. Su padre era un hombre que confundía el amor con la autoridad, y Enrique era demasiado joven todavía para saber que hay batallas que se deben dar, aunque cuesten». Hizo una pausa. «El matrimonio con Adela fue una orden, no una elección, y él la cumplió porque así lo habían formado. Pero lo que dejó aquí», tocó el pecho con un dedo, «no lo dejó por voluntad». Gloria tenía los ojos fijos en el libro abierto sobre sus rodillas.
Sufrió, dijo en voz baja. Sufrió, confirmó doña Lucía. Y tú también, y los dos perdieron años que no van a volver. La anciana giró la cabeza hacia ella con esa mirada oscura y viva que no engañaba a nadie. La pregunta no es qué pasó, Gloria. La pregunta es qué van a hacer con lo que queda. Gloria cerró el libro. No es tan sencillo, dijo. Nunca lo es, respondió la anciana. Pero tampoco es tan complicado como ustedes dos se empeñan en hacerlo. Esa noche, Gloria tardó mucho en dormirse. Pensó en Adela, la esposa muerta. No la odiaba. No podía odiar a una mujer que había muerto en el parto, que había cumplido su papel sin haber elegido tampoco el suyo. Se preguntó si habría sido distinto de haber esperado menos, si el pretendiente que rechazó, el hombre honesto de conversación previsible, le habría dado una vida suficiente. Afuera llovía. El agua golpeaba los postigos con paciencia. Enrique, en el piso de abajo, tampoco dormía. Tenía frente a él la declaración de un notario de Málaga. Había pasado la tarde anterior discutiendo con ese hombre, que exigía discreción a cambio de cada dato, que negaba conocer los nombres completos y luego los recordaba de pronto cuando Enrique ponía sobre la mesa el precio exacto de su silencio convertido en colaboración. No fue una conversación limpia. Enrique había tenido que hablar de una manera que no le gustaba, con la frialdad calculada de quien sabe que la justicia, a veces, requiere moverse en los mismos márgenes que el engaño. Lo que el notario le entregó confirmaba lo que sospechaba. Los hombres que engañaron a Julio operaban con método, con documentos falsos que imitaban sellos reales, con propiedades en litigio vendidas varias veces. Habían estafado a por lo menos otras 4 personas en la provincia. Enrique leyó el documento 3 veces, luego lo dobló, lo guardó y se quedó sentado mirando la llama de la lámpara. Escribió esa misma noche 2 cartas, al gobernador civil de Málaga, la primera, al juez de primera instancia de Ronda, la segunda. No eran cartas cordiales, eran cartas que usaban el peso del ducado como palanca, que dejaban claro que el asunto tenía ojos encima y que la inacción tendría costos. Las selló, las dejó preparadas para el correo del amanecer y apagó la lámpara. En algún lugar de la planta alta, unos pasos ligeros cruzaron el corredor y se detuvieron. Luego, silencio. Él conocía esos pasos. Por la mañana, cuando Gloria bajó a la cocina antes del amanecer, encontró sobre la mesa un tazón de leche caliente y una nota doblada en 2. La nota tenía 3 palabras escritas con la letra recta y firme que ella habría reconocido entre miles. Julio estará bien. No había firma, no hacía falta. Gloria dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo del delantal y bebió la leche caliente frente a la ventana mientras la lluvia seguía cayendo sobre Ronda y el amanecer se tomaba su tiempo en llegar. No sonrió, o si lo hizo, fue tan brevemente que casi no contó. Casi. Las semanas que siguieron fueron tensas de una manera distinta. Enrique había ido a Sevilla 3 días, sin explicar el motivo con claridad, y volvió con el semblante cerrado y una carta que guardó directamente en el cajón del escritorio, sin leerla delante de nadie. Gloria lo cruzó en el corredor esa tarde, y él le preguntó por doña Lucía con una brevedad que no era descortesía, sino concentración, como si tuviera la cabeza en otro lugar y el cuerpo apenas había llegado. «Bien», respondió Gloria. «Durmió toda la mañana». «Bien», repitió él, y siguió caminando. Esa noche Gloria oyó desde su cuarto el sonido de una silla que se arrastraba con brusquedad en el estudio, y luego silencio. Nada más. 2 días después, llegó una respuesta del juzgado de Ronda. Gloria la vio en manos de presentación y no preguntó nada. Pero esa tarde, cuando pasó frente al estudio, la puerta estaba entreabierta y Enrique hablaba con alguien, un hombre que Gloria no conocía, con voz baja y acento de Málaga. Y en la voz de Enrique
Había algo que ella no le había oído antes. Una dureza sin adornos, la voz de alguien que no está pidiendo, sino estableciendo. Los nombres que me dio no coinciden con los registros, decía Enrique. O me trae los documentos originales mañana, o el gobernador recibirá una versión muy completa de esta conversación. Gloria siguió caminando. La carta llegó un jueves por la mañana con el sello del juzgado de primera instancia de Ronda. Gloria la recogió antes de que Julio pudiera verla y la leyó de pie en el corredor. Los hombres que engañaron a su padrino habían sido identificados. 2 detenidos en Sevilla, 1 localizado en Málaga. Existían pruebas para un proceso formal y los bienes incautados serían objeto de restitución. El nombre de Julio Carmona figuraba en la lista. Gloria leyó el párrafo 2 veces. Luego dobló la carta y fue a buscar a Enrique. Lo encontró en el estudio, de pie frente a la ventana que daba a la serranía, con una taza de café que ya debía estar fría entre los dedos. Se volvió cuando ella entró. Gloria se detuvo en el centro de la habitación. Tenía la carta en la mano. La sostuvo un momento y luego la dejó sobre el escritorio entre los dos. «Gracias», dijo. Enrique la miró. Solo asintió, una vez, pero Gloria no se fue. Se quedó de pie junto al escritorio, con los dedos rozando el borde de la carta, y cuando volvió a hablar su voz tenía una textura diferente, más baja, más verdadera. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «Ya te lo dije, porque era lo correcto». «No», dijo ella, y levantó los ojos hacia él. «¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué no me dijiste desde el principio lo que estabas haciendo? ¿Por qué el trabajo para cuidar a Lucía? ¿Por qué el pago justo? ¿Por qué la nota en la cocina?» Hizo una pausa. «¿Por qué todo esto, Enrique?» Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre sin el tratamiento. Los dos lo notaron, ninguno lo señaló. Enrique dejó la taza sobre el alféizar de la ventana. «Porque te fallé», dijo. «Sí», respondió Gloria, y en esa sola palabra había algo que no era perdón ni condena, sino una afirmación que llevaba años esperando ser pronunciada. «Me fui sabiendo que te estaba dejando sola», continuó él. «Me dije que volvería pronto, que sería cuestión de meses. Pero mi padre era un hombre que sabía exactamente qué palancas mover para que yo no pudiera negarme». Una pausa. El matrimonio con Adela fue su condición para no desheredar el ducado, y yo la acepté porque creí que el deber era más importante que lo que sentía. Me equivoqué. «¿Eso es todo?», dijo Gloria. Su voz no era suave. «¿Un error de cálculo? Elegiste mal y listo». Enrique la miró. «No», dijo. «No fue solo un error de cálculo. Fui cobarde. Eso es más difícil de decir, pero es más verdadero». Gloria se apartó del escritorio y fue hacia la ventana del otro extremo, la que daba al patio interior. Abajo, Nicolás perseguía una hoja arrastrada por el viento. Presentación lo observaba desde la puerta de la cocina con los brazos cruzados. «Pasaron 7 años», dijo Gloria, sin volverse. «Lo sé, 7 años, Enrique». Y ahora sí había algo en su voz que no era solo información. Era todo lo que esos años habían contenido. La espera, la renuncia, el pretendiente rechazado, las noches contando monedas, Julio encogido en su sillón, canela vendida. No fueron 7 años fáciles. Y yo no tenía a nadie, ninguna abuela, ninguna casa grande, ningún nombre que abriera puertas. Tenía a Julio y tenía a Canela, y los dos estaban a punto de irse también. «Lo sé», repitió él. «No, no lo sabes». Se volvió hacia él, y en su mirada no había elegancia ni contención. Había furia, una furia vieja y cansada que por fin encontraba el lugar donde depositarse. «Tú tenías el ducado, tenías a Lucía, tenías a Nicolás, tenías un mundo entero esperándote aquí. Yo tenía una casa que se caía y un padrino que ya no reconocía su propio nombre en los papeles que le habían robado. No es lo mismo, Enrique, no es lo mismo, y los dos lo sabemos.
Él no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era más baja que antes. «Tienes razón», dijo. «No es lo mismo. Y no hay nada que yo pueda decirte que deshaga eso». Una pausa. «Solo puedo decirte que si hubiera podido elegir distinto, lo habría hecho. Y que vine aquí, a esta ciudad, a esta casa, sabiendo que quizás no ibas a dejarme acercarme nunca. Y vine igual». Se levantó de donde estaba y cruzó la habitación despacio. Se detuvo a su lado, frente a la misma ventana, sin tocarla. Abajo, Nicolás seguía persiguiendo hojas. Enrique no dijo nada más, y tampoco se apartó, y el silencio entre los dos tuvo una densidad distinta a todos los silencios anteriores. Gloria lo miró un momento largo. «Tiene tus ojos», dijo al fin, mirando hacia Nicolás abajo, «y tu manera de mirar las cosas antes de tocarlas». «Gloria, no te estoy perdonando», dijo, y su voz volvía a tener esa precisión que era su forma de decir lo que era verdad. «No todavía. No es algo que se decide en una habitación porque alguien dijo las palabras correctas, pero te estoy escuchando, y eso, viniendo de mí, es más de lo que creí que sería capaz de darte cuando te vi en la plaza». «Es suficiente», dijo él. «Por ahora», respondió ella. Julio recibió la noticia esa misma tarde. Gloria se la dio con la voz tranquila de quien ha aprendido a entregar las cosas buenas con la misma calma que las malas. El viejo la escuchó con los ojos cada vez más brillantes, y cuando ella terminó, se quedó callado, con la mandíbula apretada. «La casa», dijo por fin. «La casa sigue siendo tuya, padrino». Julio cerró los ojos. 2 lágrimas le cruzaron la cara, y Gloria le tomó las manos entre las suyas sin decir nada más. Esa noche, por primera vez en muchos meses, Julio comió todo lo que había en el plato. Fue doña Lucía quien encontró a Gloria más tarde, sentada en el banco de piedra del patio con la oscuridad ya instalada y las estrellas asomando sobre los tejados de la serranía. La anciana se acercó despacio, con el chal bien ajustado y los pasos cuidadosos de quien ya no se fía del todo del suelo de noche, y se sentó a su lado sin preguntar si podía. Estuvieron calladas un momento, las dos mirando el cielo. «¿Cómo estás?», preguntó doña Lucía. «Confundida», dijo Gloria. «Eso es buena señal», dijo la anciana. «La confusión significa que algo se está moviendo. Lo peor es cuando todo está quieto y ya no duele nada». Gloria apoyó la cabeza un momento en el hombro de la anciana, un gesto breve, casi involuntario, y doña Lucía no se movió. La dejó estar. Arriba, en el estudio, la lámpara de Enrique seguía encendida. La primavera llegó a Ronda sin pedir permiso, como llega siempre en la serranía andaluza, de golpe, con una generosidad casi indecente, llenando los márgenes del camino de jaras blancas y convirtiendo los tejados en superficies doradas, bajo un sol que ya no picaba, sino que acariciaba. Los almendros del patio de la casona florecieron en una sola semana, y Nicolás descubrió que si sacudía las ramas, caía una nieve pequeña y perfumada que se le posaba en el cabello y en los hombros, como si el árbol quisiera vestirlo. Gloria lo encontró una mañana completamente cubierto de pétalos, con los brazos extendidos y la cara hacia arriba, girando despacio en el centro del patio, con los ojos cerrados. Se detuvo en el umbral y lo miró sin decir nada. Nicolás abrió los ojos y la vio. «Nieve», dijo, señalando los pétalos con absoluta seriedad. «Nieve», confirmó ella. El niño sonrió. Era la primera vez que Gloria le veía sonreír de verdad, con todos los dientes y sin reservas. Y el parecido con Enrique en ese momento fue tan exacto que ella tuvo que mirar hacia otro lado. Los procesos legales avanzaron con la lentitud característica de la justicia provincial, pero avanzaron. A finales de marzo, el juez de primera instancia dictó sentencia contra los 3 hombres implicados en la estafa. Los bienes incautados alcanzaban para compensar a las víctimas con una parte significativa de sus pérdidas.
Julio recibiría su restitución en 2 pagos, el primero de los cuales llegaría antes de que terminara el mes. Enrique se lo comunicó a Gloria una tarde en el corredor, de paso. Ella lo escuchó, asintió, y cuando él ya se alejaba, lo llamó por su nombre. Él se volvió. Gloria tenía las manos entrelazadas delante, la espalda recta, los ojos directos. «Quiero decirte algo», dijo. «Te escucho. Te dije que no te perdonaba todavía». Una pausa breve. «Ya no es verdad». Enrique no respondió de inmediato. «¿Qué cambió?», se preguntó. «Nada cambió de golpe», dijo ella. «Fue todo junto. Julio durmiendo tranquilo por primera vez en meses. Nicolás con sus pétalos de nieve esta mañana. Lucía tomándome la mano como si me conociera de toda la vida. Sus ojos no se apartaron de los de él. Y tú, haciendo todo lo que hiciste sin pedirme nada a cambio, sin exigirme que lo viera de una manera determinada». Hizo una pausa. «Eso no lo hace cualquiera». Enrique dio un paso hacia ella, solo uno, como si quisiera darle espacio para retroceder si lo necesitaba. Ella no retrocedió. «Gloria», dijo, y en cómo pronunció su nombre esta vez había algo que no había estado antes. «No quiero volver a irme. No quiero que pase otro año, ni otro mes, sin que sepas que regresé porque esto es donde quiero estar. No por el ducado, no por la casa, no por ninguna obligación». Una pausa. «Por ti». El patio olía a almendro y a tierra húmeda. En algún lugar de la casa, doña Lucía tarareaba algo bajito que ninguno de los dos podía identificar, pero que sonaba extrañamente a satisfacción. Gloria extendió la mano despacio y la colocó sobre el pecho de Enrique, sobre el tejido oscuro de su chaqueta. Sintió el calor a través de la tela y debajo el latido quieto y firme de alguien que lleva mucho tiempo conteniéndose. Él cubrió esa mano con la suya, sin apretarla, solo sosteniéndola, y ninguno de los dos respiró del todo por un instante. Se miraron en el silencio perfumado de la mañana de primavera y no hizo falta ninguna palabra más. Se casaron en junio, con la serranía vestida de verde y el cielo de Ronda tan azul y tan limpio que parecía recién estrenado. La ceremonia fue en la iglesia de Santa María la Mayor, pequeña y sin ostentación, con los muros de piedra antigua y las ventanas que dejaban entrar una luz dorada que lo cubría todo con la misma generosidad. Julio estuvo presente, más erguido que en muchos meses, con el traje oscuro de los días importantes y los ojos brillantes de quien ve cumplirse algo que ya había perdido la esperanza de ver. Doña Lucía, sentada en el primer banco con Nicolás dormido sobre su regazo, sonrió durante toda la ceremonia. Nicolás se despertó justo cuando el sacerdote pronunciaba las palabras definitivas. Miró a su alrededor con la desorientación tranquila de los niños que despiertan en lugares conocidos. Encontró la mano de Gloria cerca y la tomó sin más ceremonia, como si fuera lo más natural del mundo. Gloria sintió esos dedos pequeños entre los suyos y apretó muy suave, sin interrumpir nada, sin hacer ningún gesto que llamara la atención. Los años que siguieron construyeron la vida que ninguno de los dos había tenido el atrevimiento de imaginar. La casona de Serranilla se fue llenando de voces y de pasos pequeños. 3 hijos llegaron después de Nicolás, cada uno con algo de los dos: la determinación de Gloria, la gravedad tranquila de Enrique, y en todos ellos una manera de mirar el mundo con los ojos abiertos que era completamente propia. Julio se recuperó del todo. Volvió a hablar en las mesas largas, a opinar sobre cosas que no le preguntaban, a reírse de sus propios chistes antes de terminarlos. Y los domingos cruzaba Ronda a pie para comer en la casona con la puntualidad de quien sabe que hay lugares donde siempre habrá un sitio para él. Doña Lucía vivió 4 años más, con la misma lucidez afilada y la misma calidez directa hasta casi el final. En sus últimas semanas, cuando ya no salía de su cuarto pero insistía en que le leyeran en voz alta cada tarde,
le dijo a Gloria una sola vez, con los ojos cerrados y la voz tranquila. «Hiciste bien en quedarte». Gloria le tomó la mano y no respondió nada, porque no había nada que añadir. Fue pocas semanas después de la boda cuando Enrique llegó a la casona más temprano de lo habitual. Gloria estaba en el patio con Nicolás, y levantó la vista cuando oyó el carruaje detenerse en la entrada. Algo en la expresión de Enrique, cuando bajó, hizo que ella se incorporara despacio. Él rodeó el carruaje, tomó las riendas de algo que había atado detrás, y condujo hacia el patio una yegua castaña de paso tranquilo y seguro, con las orejas alertas y los ojos oscuros y vivos que reconocían los lugares aunque hayan pasado meses. Gloria no se movió. Canela avanzó por el patio empedrado sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba. Se detuvo frente a Gloria y bajó el hocico hacia ella con una familiaridad que no necesitaba explicación. Gloria extendió la mano despacio y la apoyó sobre el cuello de la yegua. El pelo, suave y tibio, conservaba el mismo olor que ella había guardado en la memoria durante tanto tiempo que ya casi dolía recordarlo. Cerró los ojos un instante, como si necesitara tocar aquella certeza antes de atreverse a creerla. Cuando volvió a abrirlos, Enrique seguía frente a ella. «La compré el mismo día que tú la vendiste», dijo, con esa serenidad contenida que siempre le aparecía cuando hablaba de algo que le importaba de verdad. «La tuve en una propiedad fuera de Ronda todo este tiempo». Gloria lo miró sin hablar. «No te la devolví antes, porque habrías pensado que era caridad, o una manera de obligarte a aceptar algo de mí cuando todavía no querías recibir nada», añadió él. «Y no quería que Canela regresara a ti convertida en una deuda». El silencio que siguió fue breve, pero hondo. «Nunca dejó de pertenecerte», dijo al fin. Nicolás se acercó entonces a la yegua con su gravedad de niño observador. Le ofreció la palma abierta como Gloria le había enseñado, y cuando Canela la olisqueó con mansedumbre, alzó los ojos hacia ella. «Es tuya», murmuró Gloria, todavía con la voz tomada por la emoción. «Es nuestra», corrigió él. Gloria lo miró, luego miró a Enrique, y por fin volvió a posar la mano sobre el cuello tibio de Canela, sintiendo que algo dentro de ella, algo que había permanecido en silencio durante años, terminaba por acomodarse en su sitio. «Sí», dijo al fin, con una ternura serena que ya no necesitaba defenderse de nada. «Es nuestra, porque a veces, cuando el amor ha aprendido a esperar, la vida no solo repara, devuelve. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. De verdad, cada una de ustedes que llega hasta aquí me llena el corazón. Si todavía no se han suscrito a Cuentos de Amor de Época, háganlo ahora. Siempre traigo historias nuevas, amores que resisten, mujeres que no se rinden y finales que se ganan con el tiempo. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué momento de esta historia las tocó más? ¿Fue Gloria soltando las riendas de Canela en la plaza? ¿La nota con 3 palabras en la cocina? ¿O esa tarde en el patio cuando Canela volvió a casa? Y para recibir un saludo especial, escriban en los comentarios la palabra esperanza. Hasta el próximo cuento, con mucho cariño.